Buenos días todas y a todos. Por favor, dennos unos minutos para permitir que las otras personas que quieren escuchar la conferencia se unan. Soy Diane Moyer y voy a ser una de las anfitrionas para el día de hoy. Soy asesora de nutrición de la organización Concern. Voy a dar una serie de anuncios antes de comenzar formalmente. Por favor, preséntense en el chat. Si tienen alguna pregunta, utilicen la casilla de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. No formulen las preguntas en el chat, sino en la casilla de preguntas y respuestas. Si ustedes hablan en francés, van a tener en la parte inferior de la pantalla un icono de mundo para que puedan ver allí la traducción. Si necesitan traducción español, utilicen la opción que aparece en la parte inferior de la pantalla y allí van a tener acceso a la interpretación en español, francés y árabe. Así que, por favor, gracias por estar con nosotros y no duden en formular sus preguntas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, este webinario aborda lo que son herramientas de software para la cálculo de los valores de ayuda alimentaria y las transferencias monetarias. Tenemos 90 minutos, mucho contenido para cubrir y queremos responder todas las preguntas que ustedes tengan. Y si no da tiempo, por supuesto, las podemos responder vía correo electrónico. Siguiente diapositiva. Este seminario web es liderado por un conjunto de expertos de las organizaciones que ven en pantalla y con apoyo del Clúster de Nutrición Global y su alianza técnica. Este grupo de trabajo se creó hace unos años con el objetivo de promover y compartir buenas prácticas con respecto a los resultados de las asesorías de nutrición y por supuesto la asistencia a través de cupones y transferencias monetarias, entre otros temas importantes. Entre las brechas que hemos identificado, había una que tenía que ver cómo podemos agilizar lo que es la asistencia a través de cupones y transferencias monetarias cuando brindamos apoyo. La mayoría de las veces los profesionales han expresado que tienen dificultades para el cálculo de los requerimientos nutricionales y alimenticios para las poblaciones afectadas en situación de emergencia y cómo convertir esos requerimientos en un equivalente de transferencia monetaria. Esto ha sido un desafío que han compartido los profesionales. Hay un conjunto de distintos softwares que se han desarrollado precisamente con este fin, pero muchas veces los profesionales no saben cuál es el mejor y cómo utilizarlo. Es por ello que queríamos organizar una serie de seminarios web para resaltar parte de las herramientas que se están utilizando, que puede obtenerse a partir de cada herramienta. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta serie de webinarios se van a dividir en tres. Ahora vamos a ver un panorama de los retos y las herramientas disponibles que enfrentan los profesionales y que pueden usar. Esto precisamente es algo introductorio para que ustedes se interesen en los costos de las dietas y puedan profundizar. Y espero que van a tener interés precisamente, y precisamente luego vamos a tener otro evento el 16 de noviembre donde se va a dedicar al costo y a la asequibilidad de dietas nutritivas y luego posteriormente uno con respecto a Nutval en el 27 de noviembre. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cubrir? Nuestra agenda está llena de cosas. Primero vamos a tener, por supuesto, una introducción. Luego vamos a tener un panorama de los retos a los que se enfrentan los profesionales. Esto va a ser presentado por una colega que voy a presentar en un momento. Luego vamos a tener una presentación y comparación de herramientas. Y luego vamos a tener una encuesta para entender mejor cuál es el nivel de conocimiento que tienen y con respecto a la costo de dietas y las herramientas web. Y queremos escuchar un caso que va a ser compartido de Malawi y de Nigeria. Y luego vamos a terminar, como siempre, con una discusión y algo de preguntas y respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar el día de hoy? Yo me presenté hace un momento, soy Dion Moyer. Ahora voy a presentar a las personas que van a estar conmigo. Tenemos a
María Tripoldi, quien es asesora de seguridad en la organización Save the Children. También vamos a escuchar palabras de Demian Jud, coordinador global del Clúster de Seguridad Alimentaria, de la organización Clúster de Seguridad Alimentaria. Maggie Holmishoran, asesora de nutrición en la organización USAID. Andrew Seal, profesor asociado de la UCL. Y finalmente a Masur Rana, asesor de nutrición de la organización Save the Children. Siguiente diapositivo. Y ahora le voy a dar la palabra a Marina y Trapaldi y por supuesto a Damián, quienes van a abordar el primer tema con respecto a estos desafíos que enfrentan los profesionales. Marina, tienes la palabra. Muchas gracias, Diana. Entonces, como Diana anunció, soy Marina Tripaldi, soy la otra persona que lidera este grupo de trabajo que trabaja con el Clúster de Nutrición Global y me gustaría recordarles que el trabajo en esta área temática se basa en un documento clave que se utiliza como una referencia para nosotros, que aborda los distintos pasos sobre cómo utilizar el CBA para los resultados de nutrición. Este documento contiene una serie de lineamientos y fue publicado en 2020 por el Clúster de Nutrición Global con cooperación de distintos colegas miembros y se basó en evidencia y revisión de evidencia con respecto a proyectos que se estaban llevando a cabo con respecto al tema nutricional en las distintas regiones y con base también en feedback de los profesionales y expertos. Esta evidencia y estos lineamientos incluyen una sección sobre cómo diseñar transferencias de valor de CBA que van a permitir mejores resultados de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias. No vamos a estar cubriendo todo hoy, pero quiero resaltar una serie de consideraciones que son sugeridas por parte de la evidencia y su revisión, cómo poder diseñar estas transferencias monetarias o de valor. Y el primero es una manera sobre diseñar un valor dependiendo del objetivo del CBA. Y lo primero que se propuso con respecto a esta evidencia que se extrajo era el objetivo de cuando se utiliza el CBA para acceder a una dieta nutritiva. En ese caso, con frecuencia los profesionales diseñan estos valores con respecto a las necesidades familiares, pero también diseñan esta transferencia de valor para cubrir las necesidades de los individuos y la mayoría de las veces para los individuos que están recibiendo asistencia. ¿Cuál es el contenido de la eh, cesta de gastos? ¿Cómo se calcula esta transferencia de valor? Cuando queremos mejorar la adecuación nutritiva, cuando queremos asegurarnos de que nuestros beneficiarios tienen acceso a una dieta nutritiva, se debe considerar una cesta alimentaria que cumpla con los requisitos nutritivos de estos individuos o cuál es la brecha que se identifica en términos al costo de esta dieta nutritiva y cómo se puede cumplir con estas necesidades. Y el valor de transferencia tiene que ser una combinación. La evidencia precisamente sugiere y recomienda que se provea una asistencia que tome en consideración las necesidades de las familias y los individuos. El NUTVAL y el costo de la dieta o COTD son los elementos que se pueden utilizar para que se produzca la adecuación de esta transferencia. El segundo tipo de objetivo que se propone tiene que ver que cuando se utiliza esta asistencia a través de cupones y transferencias monetarias para cubrir una serie de necesidades básicas de acceso a un conjunto de servicios y bienes, pero esto debe incluir, por supuesto, una dieta nutritiva. La mayoría de las veces, cuando se diseña un CBA o asistencia a través de cupones y transferencias monetarias, se
diseña para responder a las necesidades de un grupo y, como sabemos, en una crisis humanitaria, las personas con frecuencia enfrentan múltiples necesidades. La manera en la que este valor de transferencia se calcula debe tomar en consideración una canasta alimentaria mínima que cumpla con los requisitos que vemos no en el primer objetivo, y estos individuos y los individuos que están en mayor riesgo, como niños con edades inferiores a 2 o 5 años o mujeres embarazadas. Pero esto debe incluir una serie de gastos no nutritivos que pueden ser importantes para la nutrición, como la sanidad, como el agua, entre otros. Muchas veces que vemos que los costos de transporte son instrumentales para poder acceder a la salud y a otra serie de servicios vitales. En este caso, los métodos que la mayoría de las veces se implementan, que se utilizan, tiene que ver con tomar esto en consideración en esta canasta. Es por ello que es pertinente desarrollar una transferencia de valor multipropósito. Entonces, ¿qué están haciendo los profesionales? La mayoría de las veces los profesionales diseñan esta transferencia de valor principalmente considerando lo que denominamos una dieta con base en el consumo energético, tomando en consideración los micronutrientes requeridos, no tomando en consideración quizás estos otros micronutrientes que son necesarios para, por ejemplo, las mujeres embarazadas o en condiciones de lactancia, o donde se requieren micronutrientes específicos, y lo mismo ocurre con niños con edades inferiores entre 2, 5 y 2 años, este grupo objetivo. Entonces, es importante que se adapte estas transferencias de valor. Cuando tomamos en consideración las distintas necesidades, la recomendación es tener una transferencia de valor que pueda cubrir la mayoría de las necesidades, y al menos alentamos a incluir a costos relacionados con higiene, salud y transporte. Entonces, hay muchas otras prácticas y desafíos que me gustaría mencionar, pero voy a darle la palabra a Damián, quien nos va a hablar de algunas de los feedbacks que él precisamente ha obtenido del clúster de nutrición, que tienen que ver con nuestras prácticas y desafíos actuales. Damián, tienes la palabra. Bueno, la manera en la que se han diseñado a nivel de país por parte del clúster estas transferencias tienen que ver un enfoque múltiple, y hemos entendido que hay una serie de problemas que enfrentamos. El primer enfoque que tenemos en consideración es el enfoque basado en los derechos, y luego, por supuesto, el basado en gastos, y el mezclado que combina ambos. Y no voy a entrar en detalle porque precisamente lo vamos a abordar posteriormente. Usualmente el que se utiliza por parte del clúster es este, que se basa en esta dieta basada en 2100 calorías por día, tomando en consideración el porcentaje de energía, de grasas y proteínas. Pero para el clúster, cuando estamos diseñando esto, el objetivo son las familias. Muchas veces se desagrega esto en miembros de la familia, pero tomamos en consideración el núcleo familiar. Lo que hacemos en países como Nigeria es que tenemos un paquete que se basa, por ejemplo, en el número de familias, si son 5 miembros, 6 miembros, 8 miembros, dependiendo, pero no vamos más allá de este tipo de objetivos. Nosotros tomamos en consideración también la clasificación como IPC, y dependiendo si hay una situación de emergencia,
en una región vinculada con un desastre, tenemos paquetes de 3 meses o paquetes a más a largo plazo, pero no hacemos otro, otro tipo de diseño de objetivos. Entonces, toda la población en riesgo es tomada en consideración. eh, Identificamos, por ejemplo, las personas que están en alto riesgo, como mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, lo que hacemos también, algunas veces prestamos atención a, por ejemplo, las raciones alimenticias que tomamos en consideración, y lo que también hacemos es prestamos atención a la tipo de comida que más se consume o tipo de alimento que se consume más en una región. Mm, Como estamos haciendo también un mapeo de la cesta alimentaria y el valor de las transferencias, podemos ver que hay un buen uso del NUTVAL. Nos enfocamos, por supuesto, en la información vinculada con las kilocalorías, por lo cual este paquete, el diseño del paquete, toma en consideración, bueno, la participación de los colegas especialistas en el área de nutrición del clúster u otros especialistas de otras ONG y otras organizaciones, pero lo que estamos viendo también es que muchas veces debemos afinar unos elementos en las prácticas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la otra manera en la que hacemos el diseño de lo que es la cesta de gastos mínima o cesta de gastos mínimas de sobrevivencia, toma en consideración las necesidades básicas y precisamente prestamos atención a cómo las personas gastan esta asistencia en alimentos, las personas más vulnerables. Nuevamente nos centramos en las familias, tenemos un enfoque en las familias. Pero lo que estamos viendo son dos problemas. El primero es que con frecuencia los alimentos no son demasiado nutritivos. Tengo el ejemplo de Bangladesh, donde la composición de la comida tiene una alta carga de arroz, pero hay un consumo limitado de minerales, vitaminas y proteínas. Lo que hemos observado también a través del clúster es que es pertinente hacer este tipo de análisis. Nosotros hacemos estos análisis no en situaciones de emergencia, porque por supuesto cuando hay emergencias es otro procedimiento. Entonces, cuando estamos trabajando con este cálculo de canasta de gasto mínimo, hacemos el cálculo respectivo. Si consideramos que si el porcentaje medio del componente alimentario, el MB debe oscilar entre 60 y 70%. Unos pocos países tienen un MB de supervivencia. Lo que me gustaría decir es que usualmente la asistencia alimentaria cubre entre 60 y 70% de esta cesta. Hay algunos países, como dije anteriormente, que incluyen bienes y servicios para satisfacer únicamente las necesidades básicas de supervivencia. Muy pocos países, como Burkina Faso. Y creo que esta es la última diapositiva que quería mostrar yo. Bueno, un poco para cerrar, con respecto a los problemas que estamos enfrentando, es la transferencia de valor en términos de capacidades se ve influida y por supuesto tiene que ver con el presupuesto que tenemos disponible. Hay metodologías que compiten entre sí, las prioridades y el presupuesto de los donantes, y usualmente trabajamos bien con el grupo de trabajo que trabaja con las transferencias monetarias y el clúster de nutrición. Y nosotros necesitamos mejorar el trabajo combinado con los otros grupos. Y como mencioné anteriormente, no prestamos atención a los individuos en riesgo, tenemos un enfoque más bien familiar, es algo que debemos incrementar. Y finalmente, necesitamos usar
más Nutval y COTD para mejorar la adecuación nutricional, añadiendo un complemento y teniendo en cuenta la necesidad de adecuación nutricional de este alimento. ¿Sabes lo que quería decir? Gracias, Damián, Marina, por esta introducción a los desafíos enfrentados por los profesionales y en entender la diferencia de los enfoques. Ahora vamos a escuchar a Andrew Seal y Masoud Rana, quienes van a abordar la comparación de las herramientas informáticas para poder hacer los cálculos. Tiene la palabra Andrés, en primer lugar. Bueno, es muy bueno tener la oportunidad de estar aquí y presentar una comparación de estas dos herramientas de software. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces quería señalar un poco lo que tenemos disponible. Ustedes deben recordar NutCalc y ya no se usa. Y luego tenemos las herramientas que se están utilizando ahora más para el cálculo del costo de la dieta. Pero por supuesto también hay otras herramientas como Enhance, que fue desarrollado. Y por supuesto lo que son los software de nutrición comerciales y las bases de datos online que son utilizadas por los profesionales con frecuencia. Y por supuesto otras hojas de trabajo o formatos de trabajo que se han diseñado por parte de otras ONG u organizaciones. Por lo cual hay un conjunto de herramientas de software que nos pueden ayudar a encarar los desafíos que tienen que ver con el cálculo de transferencias monetarias y de valores adecuadas. Entonces, vamos a centrarnos en estas dos, por las razones obvias del día de hoy. Estas dos herramientas están disponibles para los usuarios. Por supuesto, hay costos vinculados con la capacitación, pero que son muy útiles a la hora de utilizar estos software. Estos software se pueden utilizar precisamente de distintas maneras para diseñar valores de transferencia sensibles a la nutrición de individuos o hogares, recomendados por notas de pruebas y orientación. La utilizan muchos organismos diferentes y las otras herramientas que mencioné anteriormente que tienen, por ejemplo, diseños específicos para ciertas agencias como Optimus y Enhance, que quizás no van a estar disponibles para nosotros porque más bien buscan adaptarse a necesidades específicas de esas organizaciones. Entonces, aquí comienzo con la comparación de estas dos herramientas. Por ejemplo, tenemos Cost of Diet, COTD y Nutval. Y bueno, lo bueno es que tengo al compañero que es un experto en el uso de un software y yo experto en el uso de otro. Comenzamos con Cost of Diet, COTD. Es un software, pero también una metodología para la evaluación. Incluye en este software una tabla de 5 componentes y una base de datos y que permite ver la composición de los alimentos y los nutrientes y sus requerimientos, metodologías de evaluación. De forma similar, Nutval también contiene una base de datos de nutrientes y alimentos, pero es un poco más limitada en comparación con Cost of Diet y puede ser aplicada en distintos contextos. Ambas herramientas solamente están disponibles en inglés, pero hay materiales de capacitación que han sido desarrollados en francés. Todavía no en español. Siguiente diapositiva. Entonces, el costo de la dieta fue diseñado con el objetivo de calcular el costo más bajo, la cantidad y la variedad de alimentos locales que se necesitan para proporcionar a una familia o individuo tipo alimentos que satisfagan sus necesidades medias de energía y sus ingestas recomendadas de proteínas, grasas y micronutrientes. De forma similar, Nutval se diseñó para intentar facilitar el trabajo de los gestores de programas, especialistas en nutrición y personal sanitario para garantizar que se proporcione una asistencia alimentaria nutricionalmente adecuada con el fin también de minimizar los problemas de salud pública, tomar en consideración los requerimientos nutricionales. Así que tiene un foco especial en el sector humanitario y es un poco más fácil de usar, tiene un enfoque un poco más simple. Entonces es muy importante contar con un programa que nos permita optimizar de forma automática el diseño de dietas para precisamente brindar los apoyos tomando en consideración los costos más asequibles en un
contexto determinado, por lo cual son herramientas útiles, pero con un propósito distinto y naturaleza distinta. Siguiente diapositiva. Entonces, en términos de la función, de las funciones, COT puede utilizarse para llevar a cabo investigación formativa, diseño de materiales de cambio de conducta, definición de valores de transferencia de SBA. También se puede usar para ayudar a la evaluación de los resultados del programa y identificación y promover dietas nutricionales de bajo costo específicas para nuestro contexto. Por otra parte, NUTVAL puede utilizarse, como mencioné anteriormente, en los alimentos que están más disponibles en contextos de emergencia, puede brindar información sobre el contenido de nutrientes de los alimentos más comunes, también calcular el contenido de nutrientes de una ración de ayuda alimentaria para un individuo, se pueden comparar distintas raciones para hacer monitoreo de la distribución, planificación, programas de ayuda alimentaria. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo se ha utilizado o cómo se han usado estas herramientas? Entonces, COTD se ha aplicado en más de 40 países por más de 29 organizaciones, tanto en contextos humanitarios como de desarrollo de igual manera, y se ha utilizado para fomentar dietas asequibles y nutritivas, informar sobre las iniciativas de protección social y ABC, e informar las iniciativas de promoción nacionales y subnacionales. Por otra parte, NUTVAL ha sido utilizado en distintos contextos operacionales, como organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos, ACNUR, el CICR y muchas ONG que han aplicado NUTVAL en muchos contextos operativos. En un principio se centró en campos de refugiados, pero se ha utilizado en un abanico mucho más amplio de contextos. Y desde sus orígenes iniciales se ha utilizado en distintos contextos humanitarios. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, un punto importante es que ambas de estas herramientas requieren información adicional si las vamos a usar para calcular los valores de transferencias para un programa de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias. Entonces, eh, por ejemplo, es necesario contar con información sobre una lista de alimentos disponibles en una época en particular. Tenemos que tener información sobre alimentos adicionales. Por, por ejemplo, es muy importante también tener información fiable sobre precios de alimentos identificados en el lugar de destino, alimentos nutritivos preferidos por mujeres embarazadas, lactantes, niños pequeños. Entonces, tomar en consideración información sobre la inflación que se puede enfrentar en un contexto determinado. También tiene que ver con los grupos, subgrupos de población, si hay mujeres, si hay niños, si hay mujeres embarazadas. Y también vamos a tener que, por supuesto, tomar en consideración información sobre fuentes de alimentos, estadísticas nacionales y, por supuesto, información sobre ingresos y gastos, estadísticas poblacionales. Siguiente diapositiva. Finalmente, para un poco resumir la comparación de estas dos herramientas COTD y NUTVAL, la base de datos en el caso de COTD es un poco más amplia y permite una optimización matemática de las dietas a nivel nacional que no está disponible en la otra herramienta. Pueden ambas ayudar a una optimización detallada de las dietas nacionales y locales, lo cual es muy útil en situaciones particulares. NUTVAL quizás es un poco mejor para la planificación y la distribución, y ambas herramientas tienen un rol fundamental para poder tener optimizados los programas de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias. Y las personas dicen que NUTVAL es un poco más fácil de usar comparada con COTD, por lo cual requiere una capacitación menos intensiva, pero como mencioné anteriormente, está disponible actualmente solamente en inglés, desafortunadamente. Ambas están disponibles en línea. Lo bueno es que se están diseñando
nuevas versiones, por lo cual estas capacitaciones van a ser muy útiles sobre cuáles son las funciones que van a ser más útiles para los profesionales para su trabajo de hacer cálculo de la asistencia a través de cupones y transferencias monetarias o CBA. Y ahora creo que le voy a dar la palabra nuevamente a Diane. Gracias, muchas gracias por esas comparaciones. Y antes de que vayamos al caso de estudio, voy a darle la palabra a Marina para aplicar la encuesta. Entonces, nos gustaría escuchar de ustedes ahora y nos gustaría que por favor nos digan cuál es su experiencia con estas herramientas, cuáles son los métodos, herramientas que están usando para poder hacer el cálculo de los valores de la asistencia a través de cupones o transferencias monetarias o CBA. ¿Cuáles de estos conceptos que están aquí en la encuesta son familiares para ustedes? Pueden seleccionar eh, si están usando los tres, pueden seleccionar los tres, si están usando dos o están utilizando uno, por favor, seleccionen la metodología que están utilizando o con la cual tienen experiencia y o si tienen un buen nivel de comprensión de las mismas. Entonces pueden ver la encuesta ahora, la pregunta que está allí en la encuesta, van a poder votar. Entonces dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes guías o herramientas usadas para diseñar asistencia a través de cupones y transferencias monetarias o CBA o de valor de la transferencia nutricional es familiar para usted? Entonces la idea de esta pregunta es precisamente tratar de entender el nivel de uso y el nivel de conocimiento con respecto a cada uno de estos métodos y herramientas. Nosotros vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, pero quiero que piensen en este momento qué puede ayudarles en cuanto a estas herramientas y qué les gustaría ver en particular en los próximos seminarios web que vamos a organizar, donde quieren que profundicemos. Sanja, cuando termine la gente de responder, nos puedes compartir. Ajá, vamos, compártenos los resultados. Puedes cerrar la hora. Entonces vamos a ver que la mayoría de la audiencia dice estar familiarizada con la cesta de gastos mínimos que está vinculada con el costo de la dieta, lo cual es bastante comprensible, considerado que, como dijimos al principio, la mayoría de los profesionales utilizan este concepto, el MEB, para diseñar la asistencia a través de cupones y transferencias monetarias o el valor de las mismas. Entonces, precisamente vamos a diseñar los próximos seminarios web para centrarnos en precisamente que puedan utilizar estas otras herramientas que están disponibles y que toman en consideración las necesidades nutricionales. Creo que le voy a dar la palabra ahora a los casos de estudio. Diane, tienes de vuelta la palabra. Diane Moyer. Gracias. Es genial ver que las personas están familiarizadas con los distintos enfoques y herramientas. Por favor, continúen formulando preguntas. Ustedes, los que hablan en francés, pueden escribir su pregunta en francés sin problema, la traducimos. Ahora vamos a darle la palabra a Masud Rana, quien nos va a hablar de un caso de estudio en Malawi. Malawi, Masud, tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Masud Rana. Yo trabajo para Save Children como un especialista en nutrición local y parte de mi trabajo es promover y ayudar a las personas para que puedan utilizar herramientas de costo, de costo de transferencia. Y precisamente nos vamos a centrar hoy en una de estas herramientas y y les voy a mostrar cómo utilizamos esto para hacer el cálculo del valor de las transferencias para nuestro programa de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias. Podemos ir de la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este caso de estudio, de lo que vamos a hablar es específicamente
cómo definimos los valores de transferencia, pero como bien sabemos, no es solamente hacer el cálculo del valor de la transferencia, hay mucho que se tiene que hacer en el programa, se tiene que negociar con los donantes, configurar el sistema, y esto es la misma realidad que enfrentan varios programas de asistencia a través de cupones y transferencias. Pero yo voy a precisamente centrarme en cómo utilizamos esta herramienta para hacer nuestro cálculo y darles un poco de contexto sobre la experiencia en Malawi. Nosotros tenemos 70% de la población que vive debajo de la línea de pobreza internacional y 37,1% de los niños están en condiciones nutricionales riesgosas. En la siguiente diapositiva van a poder ver la escala de pobreza en Malawi, que están parte de la población que está debajo de la población de la línea de pobreza internacional, entre la pobreza y la pobreza extrema. Y lo que podemos ver es que la pobreza está aquí mostrada según las estadísticas nacionales. Tenemos que las personas en Malawi, muchas personas tienen niveles de ingreso muy bajos, es decir, la mitad de la población está debajo de la línea de pobreza nacional, es decir, una de cada 35 personas en Malawi está viviendo en condiciones de pobreza extrema que no pueden procurarse alimentos para ellos. Y antes de ir al ejemplo, quería darles un poco de este contexto y quiero también compartir con ustedes un poco del contexto para que tomen en consideración los elementos que tomamos para nuestro análisis. Entonces, precisamente nuestro programa que se llama MASICO, y sus objetivos generales del programa tienen que ver con la reducción de la malnutrición infantil, en particular en niños menores de 2 años en zonas del programa. Y la idea es generar evidencia con respecto a las transferencias monetarias. Y no solamente generar esta evidencia, queremos usar esta evidencia precisamente para informar a quienes discuten las políticas, precisamente, y estas discusiones están vinculadas con el tema sobre si estamos dando suficientes transferencias monetarias a las personas para cubrir sus necesidades. Cuando se lleva a cabo esto, la idea es precisamente optimizar el impacto que tienen estos programas. Y esto es algo en lo que nos centramos. Y nosotros en este programa lo comenzamos el año pasado y nosotros hemos comenzado con la distribución efectiva de las transferencias monetarias este año. Este es un poco el contexto que les quería dar. Preparar el terreno para el gobierno y que sus socios amplíen a escala nacional la subvención materno-infantil. Al principio del proyecto comenzamos a prestar atención precisamente a los precios de los alimentos y los cambios porcentuales. Tenemos un contexto de donde hubo un impacto de la COVID y en los precios de los distintos alimentos. Pero la forma en lo que vimos es que cuando hacemos esta transferencia de valor queremos asegurarnos que la cantidad que estamos proveyendo es suficiente para que las personas puedan cumplir con sus necesidades nutricionales y lo que no podían hacer con su nivel de ingreso anterior, por lo cual queremos ver qué es lo que pueden hacer con su ingreso actual y queremos de cierto modo entonces cubrir esta brecha de ingreso. Hay dos formas con las cuales se puede proceder y bueno, lo primero es hacer un análisis amplio de lo que es el costo de los alimentos y por supuesto recopilar estos datos y esto es un poco caro en este caso. Nosotros tratamos de utilizar un enfoque único basado con datos secundarios que provienen de información provista por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, por lo cual tomamos los precios de los alimentos de las estadísticas del programa y llevamos a cabo este estudio basado en información secundaria y luego aquí pueden ver en detalle el típico costo de la dieta, que pueden ver la cantidad y los costos de los alimentos seleccionados para la familia, es una mm, dieta nutritiva con el costo más bajo posible. Entonces, cuando queríamos hacer la estimación de esta dieta y el costo de esta dieta,
lo podemos hacer para un grupo familiar completo, también lo podemos hacer por un individuo específico. Sin embargo, bueno, aquí, como pueden ver aquí en esta diapositiva, quería darles este ejemplo, no necesito que vean cada detalle, pero quería mostrarles cómo lucía cuando hacemos el cálculo de todos los nutrientes que serían eh, los que incluyen todos los micronutrientes necesarios para una familia. Podemos ver aquí en el caso de Malawi, para una familia estándar en Malawi. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora podemos ver aquí el costo y la cantidad, y queríamos ver cuánto costaba una dieta nutritiva eh, en cada uno de los meses de un año. Llevamos a cabo precisamente un estudio durante un año completo, entonces que comenzó en marzo del 2021 y terminó en marzo del 2022, y queríamos ver la evolución en términos del costo de los alimentos, y pudimos observar un 25% de incremento de la dieta nutritiva, y precisamente esto es pertinente para poder hacer el cálculo de las transferencias, y esto, como pueden ver, es un costo que se incrementa de forma significativa, y es una tendencia que estamos tendiendo a ver. Es decir, estamos hablando de más de $200 de costo total. Al principio, cuando se estaba hablando de precisamente cumplir con todas las necesidades energéticas, pero cumplir con todas las nutrientes, entonces, eh, precisamente cuando hicimos este cálculo, el la cantidad actual es como $335 actualmente. Entonces, si se calcula el valor de la transferencia pensando en simplemente cumplir con las necesidades de energía, grasa, pero precisamente quizás nos quedemos por debajo del nivel óptimo. Y si no vamos a poder cumplir con transferir todo lo que es necesario para cumplir las necesidades de la familia, al menos queremos tener una idea de cuál es el costo total, y a partir de allí precisamente eh, poder hacer las comparaciones sobre si una dieta es asequible. ¿Cómo llevamos a cabo entonces el análisis de asequibilidad? Entonces, en el análisis de asequibilidad, no solamente pensamos en términos de los costos de los alimentos, sino también tomamos en consideración todos los otros gastos vinculados como electricidad, porque transporte, porque obviamente cuando estamos calculando la asequibilidad de la dieta, también tomamos en consideración los gastos vinculados con los alimentos y los gastos no vinculados con el alimento. Y si vemos que todo el ingreso puede cubrir las comidas y los gastos esenciales, entonces estoy hablando de gastos esenciales, no estoy hablando de lujos, estoy hablando de transporte, salud. Entonces, prestemos atención a la asequibilidad. Este criterio es muy importante. Siguiente diapositiva. Esta es una presentación simple, no tan compleja. Nos podemos ver que nos estamos centrando en dos grupos. La población en condición de pobreza a la izquierda y la población en condiciones de pobreza extrema a la derecha. Es decir, como podemos ver, tenemos una brecha anual de $620, porque tenemos entonces un ingreso mensual, una brecha en términos del ingreso mensual de $50 del lado izquierdo, y del lado derecho $860 la brecha, y luego tenemos una brecha mensual de $71. Entonces, cuando se lleva a cabo del cálculo, bueno, se conversa con los donantes para ver qué es factible cubrir de esa brecha, y entonces, y en ese sentido, esta es la conversación normalmente que se tiene para precisamente configurar el valor de transferencia para Masico. ¿Qué es lo que debemos tomar en consideración? Bueno, las necesidades, cuáles son los impactos negativos, si hay una protección social, qué otros beneficios el programa está brindando, si hay intervenciones de seguridad alimentaria o incentivos que pueden resultar negativos, por ejemplo, una tasa de embarazo más alta cuando es aplicable
un elemento para los actores. Y esta es la parte difícil, precisamente. Entonces, estos son los elementos que se deben tomar en consideración en esta discusión para que podamos tener las conversaciones adecuadas de cuándo utilizar estos mecanismos. Hemos decidido que el programa no puede, por supuesto, cubrir todas las brechas que tienen las familias, pero por ejemplo, si se hace un énfasis en lo que son los grupos más vulnerables como mujeres embarazadas, niños e individuos que tienen, digamos, situaciones de riesgo. Entonces, para poder establecer eh, prioridades de los grupos prioritarios. Y bueno, dijimos, ¿cuál es la brecha, por ejemplo, de asequibilidad para un grupo familiar o individuos en condiciones de riesgo? Podemos ver en la siguiente diapositiva que se hizo la misma cálcula para las familias, pero en este caso desde el punto de vista individuo. Aquí hablo en términos de individuos como madre, un par, por ejemplo, de madre y niño en los primeros 1000 días de aplicación del proyecto. Es decir, se hace un seguimiento precisamente tomando en consideración los ciclos, por ejemplo, 6 meses de embarazo y luego 2 años una vez que el niño nace. Entonces, en este periodo, para un par de madre e hijo, precisamente pudimos identificar que había una brecha en términos de asequibilidad de $426 y para eliminar la brecha se requieren $16,6 para este par de madre e hijo por 30 meses. Y en el caso de las familias pobres y en el caso de la derecha de las familias en extrema pobreza, la brecha anual es de $619 y para eliminar la brecha se requiere mensualmente $20,6. Precisamente nosotros hacemos entonces esta recomendación de este valor tomando en consideración estos datos vinculados con la asequibilidad. Y precisamente mostramos esta información a los donantes para que puedan entender cuál es el nivel de asequibilidad. Entonces, precisamente antes de decidir la transferencia de valor, mantener en mente estos cálculos. Precisamente nuestra recomendación fue de $17 por mes. Y vimos con beneplácito que nuestra recomendación fue tomada en consideración, utilizada. Y precisamente la idea es que se acepte la recomendación que ustedes hacen con base en la evidencia y con base en investigaciones sólidas, y precisamente nosotros nos acercamos a los donantes precisamente para decirles, bueno, qué tipo de alimentos pueden utilizarse para cubrir esa brecha, qué tipo de ingreso debería tenerse para cubrir esa brecha, precisamente para poder en este contexto eh, brindar el beneficio más óptimo, y precisamente esto es lo que nosotros recomendamos. Y se calculó este valor, bueno, como dije al principio de la presentación, hay otros valores de transferencia que se han calculado precisamente, obedecen a distintos contextos, precisamente tomando en consideración esas brechas, y precisamente esos estudios permiten ver cuál es el valor apropiado. Este es un proyecto continuo que continúa y precisamente siempre estamos tomando en consideración cuáles son los elementos para tener un programa de CBA o asistencia a través de cupones y transferencias monetarias óptimo. Muchas gracias por su atención. Ahora te voy a dar la palabra nuevamente, Dayan. Gracias, Masud, por esta presentación muy buena que prepararon en tu equipo, liderados por ti. Ahora vamos a estar escuchando de Magui sobre qué datos y qué enfoques se utilizan en Nigeria. ¿Estás aquí, Magui? Sí. Gracias, Diane. Entonces, yo quería compartir con ustedes el día de hoy un ejemplo de cómo utilizamos NotVal en nuestro proceso de desarrollo de lineamientos hace un año en Nigeria. Y como ustedes saben, Nigeria ha estado en situación de conflicto por muchos años. El noreste de Nigeria tiene una población desplazada muy amplia. Muchos de ellos están viviendo en áreas urbanas, y por lo cual ha habido un uso amplio de la asistencia a través de cupones y transferencia monetaria en este contexto. Y debido a las brechas nutricionales,
y las necesidades relacionadas, ha habido mucha innovación en la comunidad de profesionales en este aspecto para intentar el uso de distintos enfoques de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias. El año pasado pudimos ver que esos enfoques fueron innovadores, pero no eran muy conocidos entre los distintos profesionales y que era necesario desarrollar mejores estándares para precisamente tener una justificación y por eso pensamos en la pertinencia de desarrollar directrices. Entonces, lo que estábamos prestando atención en este contexto y que fue mencionado al principio de la presentación era cómo podemos calcular el valor de transferencia para una transferencia que toma en consideración las brechas que existen en términos de asistencia nutricional para las familias, porque sabemos que la asistencia a nivel de las familias en términos alimentarios se calcula, por ejemplo, en Nigeria, tratando de cumplir con las calorías y no en ni macronutrientes, lo cual es clave. Es decir, no se calibra para, por ejemplo, las necesidades únicas de niños pequeños o mujeres embarazadas en términos de sus patrones de peso, por lo cual necesitábamos prestar atención a los valores nutricionales de lo que se presumía que se cubría con estas transferencias monetarias, por lo cual lo que necesitábamos era justificar, claro, claramente era una comprensión sobre la cobertura nutricional del valor de la transferencia y los supuestos inherentes. Y había muchas cajas negras, falta de información, y muchos de los implementadores estaban adivinando un valor, si se quiere. Y en un punto, una persona me dijo, bueno, simplemente lo inventamos, lo creamos. Es decir, no había una justificación o un enfoque que decía, bueno, deberíamos dar 8.000 nairas o 10.000 nairas al mes, la moneda de Nigeria, por lo cual necesitábamos detallar de forma clara cuál era la metodología de cálculo para poder obtener un resultado determinado. La segunda cosa que necesitábamos hacer era, en este contexto un poco distinto del contexto de Malawi, es que las personas que reciben estas transferencias nutricionales también reciben otras transferencias y cualquier cosa que reciben inherentemente eh, no necesariamente se relacionada con el GFA, por lo cual necesitábamos calcular esto con base a que lo que estaba en la cesta alimenticia del GFA y cuál estaba en otro programa, por lo cual necesitábamos una herramienta que permitiera calcular y una herramienta para poder justificar los valores de transferencia en el futuro. Entonces, no es un solo implementador que está haciendo esta transferencia, sino un grupo de implementadores, organizaciones de sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, entre otros, y todos necesitaban tener una misma visión con respecto a cuál era el valor de transferencia y cómo se calculaba. Porque como ustedes saben, en circunstancias humanitarias, el nivel de la cesta de mínima de gastos puede variar eh, y puede muchas veces bajar a 50% de la cobertura. Entonces, lo que se necesita en la cesta nutricional es lo que se cubre en la asistencia alimenticia. Entonces, el recálculo es un elemento muy importante, por lo cual la herramienta que se utiliza necesita ser transparente para todos y poder reajustarse, teniendo un proceso que quizás, bueno, lleva años y meses, pero esto no es un enfoque razonable para un ambiente de emergencia, necesitas cálculos muy rápidos. Y entonces el punto final que yo resalto aquí, y ustedes han formulado preguntas ya con respecto a esto, tiene que ver con la ecuación y del cálculo y su justificación son tanto o más importantes que el valor de la transferencia en sí.
debido a la variabilidad de los precios de localización y los cambios en la GFA o en la canasta mínima de gastos o MBEB, por lo cual es muy importante saber cómo estás calculándolo y el objetivo no era decir, bueno, esta cantidad de dinero va a ser el valor de transferencia. El objetivo final era desarrollar una rúbrica de cálculo de forma que en la ciudad A yo calculé el valor de transferencia tomando en consideración los precios de la ciudad A. Y la metodología puede ser distinta en la ciudad B, porque hay un conjunto de variables que puede haber en este contexto de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Siguiente diapositiva. Entonces, la razón por la cual decidimos usar Nutval, y hubo un conjunto de razones. En primer lugar, primero porque es un software de código abierto que todo el mundo puede descargar de forma gratuita a su laptop. Tú puedes usarlo offline, no necesitas estar conectado a internet para usarlo y cualquier persona en cualquier momento puede utilizarlo. Yo puedo estar en una reunión y decir, este es el valor que se debe utilizar, esta es la brecha. Cualquiera de ustedes puede descargar esta herramienta y pueden chequear mi trabajo, por lo cual es una herramienta muy transparente y podemos llevar a cabo recálculo frecuente. También crea y da un contexto visual muy bueno con respecto a los datos visuales de las transferencias actuales. Pueden ver el nivel de cobertura actual, pueden construir o desarrollar su canasta y qué está cubierto y qué no está cubierto y agregar alimentos y ver qué se necesita en términos de brechas nutricionales. También tuvimos la capacidad de poder trabajar con expertos técnicos que pudieron participar en la conversación, en talleres. También tenemos expertos que estaban trabajando en Nigeria con nosotros, quienes vinieron y pudieron hacer comentarios con mucha experticia, mucha experiencia, que está disponible en el mercado de Nigeria, que está disponible según estaciones en términos de nutrientes necesarios. Y eso fue muy útil para precisamente redondear o contextualizar la conversación con respecto a las opciones que teníamos en términos de alimentos nutritivos. Y este es un aspecto muy importante aquí. Y pudimos entonces profundizar en términos del análisis de costos vinculados con la brecha. Y como parte de esto pudimos recibir una lista de alimentos, una lista de precios de alimentos que pudimos utilizar para nuestro ejercicio. Es decir, pudimos obtener una lista con los precios de los alimentos de la dieta y yo les voy a mostrar un poco de esto. Y la parte importante para mí de este proceso de utilizar una herramienta de código abierto y trabajar en conjunto con es que podemos tener una herramienta de desarrollo de consenso. Yo puedo sentarme a elaborar una cesta, pero sí podemos trabajar en grupo, de forma conjunta, podemos utilizar estos software y ver, bueno, la vitamina C o la vitamina D, su precio cambió, eh, o cambió de tal alimento que compone la cesta, y esto hace que la conversación sea más fluida, lo cual es muy importante para alcanzar el consenso como grupo, lo cual es un componente fundamental de un mecanismo de coordinación de dieta efectivo. Entonces el propósito de nuestro ejercicio en Nigeria era este. Necesitamos desarrollar y costear un conjunto razonable de cestas de alimentos frescos complementarios para abordar los nutrientes no representados en las transferencias para mujeres embarazadas o en lactancia o niños con edades inferiores a 5 años, tomando en consideración la estacionalidad. Por lo cual, una de las advertencias y consideraciones que tomamos en consideración cuando desarrollamos esta cesta es que como precisamente para desarrollar una cesta de mínimo costo, los costos son ilustrativos, los costos que tomamos en consideración, los contenidos de las cestas que se toman en consideración. Bueno, no decimos es que lo que las personas están comprando, pero precisamente el valor de esta asistencia es que le da autonomía a los participantes en los programas para que puedan tomar decisiones. Sabemos
que lo que nosotros desarrollamos en la cesta quizás es algo que yo puse allí como nutricionista y que es ideal y que puede ser razonable, no necesariamente las personas compran esos artículos o ítems, por lo cual es importante entender que esto es ilustrativo y saber lo que se compra por parte de los beneficiarios. También nosotros sabemos que el diseño mantiene todo lo demás igual, o es decir, ceteris paribus, es decir, no vamos a poder eh, medir las fugas porque esto ocurre entre los grupos. Muchas veces es difícil entender que bueno, saber que hay personas que van a compartir alimentos o que ciertos alimentos van a entrar en un grupo familiar y eso es difícil de medir. También presumimos que la canasta mínima de gastos no se va a recalcular. Entonces la basamos o este cálculo en la transferencia efectiva de la canasta mínima de gastos e incluimos esta advertencia en los valores de transferencia para nutrición y que la cobertura se puede recalcular de forma frecuente a medida que se actualizan las directrices. También supimos cuando nos adentrábamos aquí que debido a ambientes donde hay desafíos que tienen que ver con el financiamiento y donde hay enfoques muchas veces que se centran en calorías que en micronutrientes, estas transferencias van a ocurrir, que van a ser excesivas en términos de costo y nuestro enfoque era entonces era que es importante saber cuál es el costo de la acción para mitigar esta brecha y luego de eso tener una conversación sobre la disponibilidad y la voluntad para el pago. Lo que yo he visto en muchos escenarios es que ingresamos a la conversación una percepción sobre lo que está dispuesto a pagar el donante o si la cantidad de la transferencia va a ser suficientemente amplia y va a cubrir los desafíos comunitarios. Yo soy una persona matemática, por lo cual para mí es importante saber con qué estamos lidiando y luego de esa justificación y la métrica, se establece una métrica sobre las brechas reales y luego la conversación puede trasladarse a la asequibilidad, qué es lo que está financiando el donante, cuántos recursos se encuentran disponibles y puedes decir, como en el caso del MB o canasta mínima de gasto, podemos decir, bueno, podemos cubrir 50%, pero eh, sabemos que va a ser caro cubrir las brechas nutricionales, pero el punto final aquí es que utilizamos alimentos centinela para representar categorías clave de alimentos y utilizar alimentos que están disponibles para largo plazo en términos de las estaciones. No tenemos todas las listas de vegetales que están disponibles en Nigeria según estaciones, son un montón. Sabemos que hay 4 o 5 que utilizamos como alimentos centinelas para crear una línea base. Por lo cual, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Esto les muestra la lista de alimentos centinela que utilizamos. Esto se utilizó del ejercicio que llevamos a cabo para todo el país y hay alimentos que son solamente consumidos en el noreste y aquí tenemos precios de 100 gramos y se utilizaron estos valores para el cálculo de la cesta utilizando esta lista de compras si se quiere. Por lo cual, básicamente, nosotros cargamos estos valores en Notval que tenía cada uno en las computadoras y cada grupo construyó una cesta y tener la rúbrica de esta cesta tomando en consideración las directrices para el noreste de Nigeria y se están utilizando, el clúster decidió utilizar esto para un enfoque que se utiliza en Nigeria y hay muchos implementadores están haciendo ahora un enfoque de 5 o 6 meses utilizando los cálculos de la cesta y no les estoy mostrando más detalles porque los implementadores están calculando los valores con base en sus propias ubicaciones dependiendo del precio de los alimentos en sus lugares.
creo que esta es mi última diapositiva y ahora voy a darle la palabra a Diane para comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie. Yo veo muchas preguntas que se están formulando. Por favor, no se olviden de publicar o de escribir su pregunta en la casilla de preguntas y respuestas. Vamos a darle la oportunidad de ser respondidas. Ahora voy a darle la palabra a Marina para la conclusión de la sesión y comenzar con las preguntas y respuestas. Gracias, Diana. Mucho contenido fue cubierto el día de hoy y es difícil resumir muchas veces las conclusiones con respecto a los puntos claves que surgen de esta presentación. Hay definitivamente muchas consideraciones con respecto a las similitudes entre el NUTVAL y el COTD o Cost of the Diet, estas herramientas. Yo los voy a invitar a que lean en detalle cuando reciban los materiales y la presentación. Y un punto clave que queríamos resaltar era el siguiente. ¿Qué son estos software? Bueno, herramientas que ustedes pueden utilizar para mejorar la adecuación de las transferencias de valor para ser utilizadas en el ámbito nutricional. Mantengan presente que siempre van a requerir información con respecto a la disponibilidad de alimentos nutricionales en las ubicaciones objetivos donde desean intervenir. Y en términos de preferencias, bueno, tiene que ver con los individuos, en términos de prioridad, los individuos en condiciones de riesgo como mujeres embarazadas, niños menores de 2 años y, por supuesto, hay que considerar los elementos vinculados con la estacionalidad, los alimentos disponibles según las estaciones, por lo cual debemos asociar todas estas variables de estos análisis para poder hacer buen uso de los software. Y por supuesto hay diferencias que hemos visto en términos de los propósitos y las funciones de estos softwares, pero una diferencia fundamental que nos gustaría resaltar es que el costo de la dieta o COTD puede utilizarse para investigaciones. También es un método, no solamente un software, por lo cual requiere mayor capacidad técnica para ser usado y para implementar un estudio y una evaluación basada en COTD. Es más útil en situaciones que no sean de crisis, es decir, se utiliza en un entorno más estable, donde pensamos que nos gustaría, por ejemplo, desarrollar un programa de asistencia a través de cupones o transferencias monetarias o CBA y tenemos tiempo y capacidades para invertir en su desarrollo. Pero por otra parte, el NUTVAL es menos complejo y puede ser más rápido aprender cómo utilizarlo y puede ser muy útil para diseñar de forma rápida un valor de transferencia rápido en contextos de emergencia. Hubo muchas preguntas que surgieron con respecto a esto. Cuando ya tenemos un programa de asistencia o cuando tenemos ya algún tipo de respuesta que están cubriendo las necesidades alimentarias de familias, bueno, quizás puede ser suficiente desarrollar un valor que tome en consideración precisamente las necesidades de estos individuos. Pero por favor recuerden que esas diferencias no están sentadas en piedra. Por supuesto hay contextos donde es necesario una acción rápida de cálculo de la dieta y se hizo un estudio previo. Ahí pueden usarse OTD, pero también pueden operar en un contexto más complicado. Así que tomen en consideración los contextos de Nigeria y Malawi, por lo cual utilicen todas las recomendaciones que se han compartido el día de hoy para pensar en qué herramienta puede serles más útil y que se pueda adecuar más a su contexto. Para mí hay un mensaje muy importante
que quiero que se lleven el día de hoy. El diseño del valor de las transferencias. Al final, sí es importante, pero el programa de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias o CBA es evidencia de la amplia experiencia de los profesionales. Los programas de asistencia a través de cupones o transferencias monetarias no son suficientes. Hay que ver cuáles son las otras barreras económicas que obstaculizan una nutrición adecuada. Y nosotros, cuando estamos pensando en la adecuación nutricional, debemos tomar en consideración otros valores como la disponibilidad de alimentos, la preferencia con respecto al consumo de alimentos. Debemos tomar en consideración todos estos elementos para que podamos implementar mecanismos de cambio conductual social y tomar en consideración esos obstáculos nutricionales para ver cuál es la intervención que debe combinarse con estos esfuerzos, con el programa de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias para precisamente reducir los índices de desnutrición. Voy a detenerme aquí y vamos entonces, como dije, rápidamente a abordar las preguntas que se han compartido. Hemos recibido tantas preguntas el día de hoy. Hemos tratado de responder todas, así que voy a tratar de resumir parte de los temas recurrentes que fueron resaltados por parte del público. Tenemos preguntas específicas con respecto al cálculo de los individuos cuando tenemos ya implementado un valor de transferencia para la asistencia, cómo, cómo diseñamos el valor de transferencia para los individuos. Hay preguntas más específicas con respecto a las capacidades y funcionalidades de las dos herramientas, NUTVAL y COTD, respectivamente, las listas de alimentos, las preferencias de alimentos, y hay algunas preguntas también vinculadas con respecto a la importancia que toman en consideración tipologías específicas de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias, CBA, cuando se usa para acceder a servicios infantiles o nutricionales o servicios de salud. Yo les quiero recordar que hoy no vamos a cubrir este tema. Este es un tema que va a ser cubierto. En el objetivo actual no podemos utilizar el CBA o la asistencia a través de cupones y transferencias para acceder a servicios nutricionales o de salud infantil. Nosotros escogimos hoy centrarnos en la adecuación nutricional. Definitivamente podemos explicar más esta metodología, pero no era el objetivo de la presentación del día de hoy. Entonces, ahora voy a pedirle la ayuda a Diane para abordar parte de las preguntas que no han sido respondidas, porque hay preguntas que ya han sido respondidas. Diane, la primera la hace Ana, que la hizo hace un rato. Ana, ¿querías activar tu micrófono? Creo que ya te dimos el permiso para poder hablar. Ana, Godfrey, por favor, tienes el permiso para poder activar tu micrófono. Ana, ¿nos escuchas? Hola, Ana Godfrey. Sí, las puedo escuchar. Mi pregunta, alguien la respondió a través del chat. Yo simplemente quería tener claridad con respecto a lo que se presentó precisamente a lo que tiene que ver con los individuos por día. Gracias. Gracias, Ana. Todavía estamos viendo Sofi. Sofi, ¿te quieres desmutear para que puedas intervenir? Sofi. Ah, Sofi dice que su respuesta ya fue aclarada.
Anne-Sophie, ¿nos puedes escuchar? Ella respondió en el chat que su pregunta fue ya respondida. Siguiente es Dialog Madu. Dialog, puedes hacer la pregunta en francés. Buen día, buen día, hola. Sí, te podemos escuchar. ¿Tienes una pregunta? Hola. Sí, primero quisiera agradecer a los oradores por su presentación, pero mi problema es que yo no entiendo inglés, es la primera cosa, por lo cual tuve que activar el canal francés para poder seguir el seminario web. Y mi pregunta tiene que ver con las transferencias, precisamente en el contexto de refugiados. Hay elementos vinculados especiales porque trabajo con refugiados. Entonces hay una diferencia en términos de las transferencias que ocurren para personas que no están en condiciones de refugiados. ¿Qué pueden decir en ese sentido para tratar un poco de entender? O sea, ustedes hablan de transferencias monetarias, ¿no? Pregunta Diane. Sí, sí, exactamente, transferencias monetarias. Porque están hablando de transferencias monetarias centradas en el tema alimenticio. Precisamente estamos hablando de transferencias de dinero, pero centrado en las necesidades nutricionales, precisamente para la nutrición. Puedo tratar de compartir una serie de consideraciones. Y, y entonces, cuando trabajamos con refugiados, las personas que están en condiciones de desplazamiento y precisamente cuando trabajamos con la protección social es muy importante tomar en consideración si las personas están en condiciones de desplazamiento con frecuencia, no, no tienen acceso a higiene o a comunicaciones, porque están en condiciones de desplazamiento, por lo cual es muy importante considerar si quieren tomar en consideración a este tipo de población, es importante ver si hay redes de seguridad disponibles. Por lo cual queremos saber si hay transferencias que están más vinculadas con protección social, por lo cual es muy importante prestar atención a si se pueden complementar estas necesidades y si es mejor en esos casos y si es un tiempo sensible para que se cubran las necesidades desde el punto de vista humanitario o cambiar a una metodología que pueda prestar atención a estas necesidades multisectoriales. Sí, sí, porque los programas en los que estoy trabajando son programas de protección social y se hacen las transferencias sociales, pero también tenemos promociones sociales y por supuesto campañas de fomentar conciencia en términos de nutrición y para el desarrollo de niños y adolescentes. Tenemos un, un análisis, procuramos analizar la situación y si tenemos familias refugiadas, por supuesto, tomamos en consideración sus necesidades y la asistencia que recibimos tiene que ver con la protección social. Y tratamos de precisamente fomentar conciencia con respecto a esto. Y cuando, en estos contextos es necesaria higiene y un conjunto de necesidades vinculadas con la protección social. Así que muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias.
eh, se puede contactarle con respecto a la metodología. Y había una serie de preguntas para la persona que está hablando de Nutval, para que pueda responderlas. Gracias. ¿Cuál era la pregunta específica? ¿Puede repetirla? Sí, había una pregunta vinculada con respecto a algunos aspectos específicos. Sí, el, con los datos de Nutval sobre CPA y la otra pregunta creo que tenía que ver con preferencias alimenticias, que si, por ejemplo, Nutval no contiene data con respecto a los alimentos disponibles de forma local. ¿Puedo verificar la pregunta que tenía que ver con el índice de precios de consumidor? A eso te hace referencia, ¿no? La pregunta tenía que ver con respecto al IPC. La pregunta la hizo Edward Manguisi, si todavía está en línea. Ah, entonces la pregunta, perdón, era, si Nutval utiliza el índice de precios al consumidor o IPC y los datos de LCMS. Bueno, la versión actual de Nutval no utiliza datos de precios, por lo cual tiene que utilizarse una hoja de cálculo con los datos de la precio de los alimentos y los datos de precio de la cesta alimenticia. Lo que estamos haciendo en la versión 5 precisamente para poder incluir lo que son los precios de listas de alimentos y cambios. Pero en ese caso, el cálculo que usamos precisamente es usar un formato donde podamos incluir la lista de inflación, la lista con la inflación esperada y hacer estimaciones de inflación para el periodo siguiente del programa. Entonces, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Puede repetirla, por favor? Ah, de las condiciones. Sí, no contiene esos datos directamente, pero no estoy seguro cómo se podría incorporar esto, pero puede ser algo quizás un poco, por ejemplo, el costo de dieta, el COTD podría ser una mejor herramienta en ese sentido para poder tomar en consideración esos otros datos que mencionabas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y con respecto a la otra pregunta que tenía que ver con los alimentos locales, y cuando precisamente estamos haciendo la comparación, las bases de datos son más amplias en COTD en comparación con Nutval. En Nutval las bases de datos son más pequeñas, por lo cual hay un enfoque primordial que tiene que ver con las necesidades alimenticias de Nutval, pero en la versión número 5 estamos incluyendo información adicional específica que ha sido requerida por distintas organizaciones que usan Nutval, por lo cual Nutval va a tener una interfaz mucho mejor en las siguientes versiones, un poco para cumplir con las necesidades expresadas por los usuarios, pero precisamente nosotros tenemos ahí un espacio donde se pueden ingresar los datos de alimentos y nutrientes si se quieren incluir alimentos que no están actualmente en la base de datos de Nutval para poder llevar a cabo los cálculos. Muchas gracias. Gracias, Andrew. Hay una pregunta para Damián. Damián, si quieres responder, por favor. Sí, con respecto a lo que hacemos cuando, con respecto a los grupos en condiciones de pobreza, nosotros diferenciamos cuando hay una situación de paz a cuando hay una emergencia. Hay un mecanismo que se usa en el sentido de
de lo que sucede es que la familia utiliza el dinero que tiene disponible. En el caso de Bangladesh, por ejemplo, este tipo de transferencia se considera ingreso adicional, por lo cual no hemos incluido estrategias de supervivencia en este estudio que hicimos. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, Damián. Había una pregunta de Tamirat y la pregunta se versaba sobre el interés de los donantes en financiar la asistencia a través de cupones y transferencias monetarias en actividades preventivas de nutrición en la misma ubicación de intervención. Creo que es algo que necesitamos cuando pensamos en la respuesta. Sí, es muy importante que utilicemos evidencia de los casos de estudio, evidencia de los dos casos de estudio que fueron presentados el día de hoy, pero también a partir de otras experiencias incluidas en las directrices basadas en evidencia para mostrar que cuando no se diseña la asistencia a través de cupones y transferencias para cumplir las necesidades nutricionales, pero no toma en consideración las preferencias alimenticias, hay dificultades en alcanzar los resultados. Yo diría que promovamos entre los donantes tener un valor, una transferencia de valor que tome en consideración estos pasos fundamentales y se trata precisamente de reflejar las preferencias alimenticias. Y esto puede hacerse, como dije anteriormente, y a través de la implementación de un piloto. Necesitamos más evidencia con respecto al uso del programa de asistencia a través de cupones y transferencias monetarias en el sector humanitario, por lo cual les animo a utilizar estas experiencias. Creo que ya estamos llegando al final de la actividad, se nos está acabando el tiempo. Sí, necesitamos terminar, tenemos dos minutos adicionales, por lo cual te voy a dar la palabra y bueno, trato de otorgar la respuesta a la pregunta que faltaba en la casilla de preguntas y respuestas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor, Kate. Entonces, estas eran unas preguntas que teníamos en caso de que tuviésemos tiempo, pero queremos escuchar con respecto a los desafíos que están enfrentando y qué quisieran escuchar en los próximos seminarios web. Como dije al principio, vamos a tener seminarios web específicamente vinculados con herramientas como COTD. Por favor, vamos precisamente a contar con el apoyo de expertos y la idea es que profundicen. Escríbanos en un email, escriban en un chat. ¿Qué quieren que cubramos en los próximos seminarios web que vamos a tener en noviembre? Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Entonces, yo creo que este es el momento de concluir la actividad. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de participar en este seminario web. Gracias a los expertos como Masum, Andrew, Damián, gracias, Helen, Carmelo y Dina, que están a cargo de la interpretación simultánea. Gracias a los organizadores como Sanya. Ahora, si quieren saber con respecto a la Alianza Técnica del Clúster de Nutrición Global, pueden visitar nuestro sitio web. Y si ustedes quieren recibir apoyo y si están en situaciones de emergencia, pueden ver los recursos disponibles en el sitio web de la Alianza Técnica del Clúster de Nutrición Global. Tenemos un grupo de trabajo. Si quieren saber más detalles, por favor, visiten estos sitios web. Podemos brindar apoyo a las actividades que están llevando a cabo en un país específico. Podemos brindarles lineamientos y directrices y familiarizarlos con el trabajo que estamos haciendo en otros países. Por favor, tómense el tiempo de llenar
encuesta que vamos a compartir con ustedes y los vemos nuevamente en noviembre, específicamente en el día 16. Muchas gracias por participar.